Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 2 de Reflexión Filosófica de la Educación. La clase anterior comenzamos presentando el programa en sus lineamientos generales, hacia qué apunta, cuál es la intención, qué es lo que queremos pensar en este espacio de reflexión, interpelando precisamente al posicionamiento docente, es decir, dónde nos vamos a parar, dónde estamos parados, cuál es nuestro contexto histórico, cómo, cómo comprender, cómo reconstruir esto que llamamos contexto actual, que es tan problemático, tan difícil de atrapar, de asir, ¿no? Y cómo nos interpela, cómo nos modifica este contexto en el cual estamos inmersos y que tratamos de pensar con todas las dificultades que eso genera, a nosotros como docentes de distintos niveles, pero con unas subjetividades ya muy transformadas, muy distintas, podemos ver, y decíamos la vez pasada, respecto de, por ejemplo, el siglo XX, que está bien, hace 20 años que ya no está el siglo XX, pero no es tanta la distancia para la historia, y es importante la reconstrucción de dónde venimos para entender qué nos está pasando. Analizamos también la vez pasada el primero de los textos de este programa, que es el texto de Abad y Cantarelli, Habitar el Estado, enfatizando justamente esta tesis fuerte que presentan los autores de la pérdida de centralidad del Estado en este contexto. Y entonces vimos que ese fenómeno tiene que ver muy fuertemente, quizás lo vimos colateralmente, pero tiene que ver muy fuertemente con la educación, ¿no? Es decir, hay una valoración negativa, una mirada negativa sobre el Estado, implica también una mirada negativa sobre la educación y particularmente sobre la educación pública. Y el surgimiento de miradas positivas hacia otras instituciones que no son el Estado, que decíamos, por ejemplo, las empresas, las fundaciones, las ONG, también implica una mirada más positiva hacia la educación privada. Es decir, hay una valoración negativa de lo público y positiva de lo privado. Esto tiene mucha incidencia sobre cuál es el rol docente y nosotros, formados en la educación pública, cómo nos representamos lo público y lo privado. Pero para hoy, para esta clase número 2, vamos a hablar bastante de la docencia, justamente, con el segundo de los textos, Mitomanías de la Educación Argentina, y vamos a hablar desde un lugar inhabitual, no habitual, de la docencia, que es, podríamos decir, desde la mirada de la sociedad sobre los docentes, ¿no? Es decir, generalmente cómo miramos la docencia es un poco endógeno, es desde el propio lugar de docentes y analizando, qué sé yo, teorías educativas, concepciones didácticas o mismo peculiaridades de cada nivel, etc. Acá vamos a hacer una mirada completamente distinta, justamente para sacudir un poco este posicionamiento docente y para tomar conciencia de las coordenadas de la época actual. Con este texto 2 vamos a completar el eje 1. Tengan en cuenta que siempre estoy mirando de reojo el programa, que es un instrumento de estudio muy importante en general y en este contexto más todavía. Eso lo dijimos la vez pasada, pero lo volvemos a decir. El texto del que vamos a hablar hoy se llama
mitomanías de la educación argentina. Los autores son dos. Uno es Alejandro Grimson, que es un antropólogo importante, a veces aparece en la tele, es conocido, de la Universidad de San Martín. Y otro autor importante también, formado en el campo de la sociología y de la teoría política, pero que se dedica mucho a temas de educación, que es Emilio Tenti Fanfani. Que de hecho probablemente hayan visto algún texto de Tenti Fanfani en otra materia, quizás. Quizás lo vieron, quiero decir. Bueno, estos dos también son figuras intelectuales un poco más grandes que los anteriores y probablemente más conocidos, sin duda. Y este libro, Mitomanías de la Educación Argentina, surge en base a la idea de mitomanías que ya había desarrollado Grimson en un libro anterior. En este caso, mitomanías referidas específicamente a la educación. Y el otro era, creo que se llamaba Mitomanías Argentinas. Este libro es de 2014, también, muy reciente. Lo que vamos a tomar particularmente de este libro es el capítulo 3, que está dedicado a mitos sobre los docentes. Primero, enfaticemos este tema de la mitomanía. Son mitos. Si son mitos, quiere decir que no son realidad. O sea, el término mito está tomado en un sentido de construcciones que la sociedad hace, los medios, podríamos decir también, pero bueno, en general son creencias que toma la sociedad, que están en las representaciones, en lo que los sociólogos llaman el imaginario de la sociedad, pero que no son una realidad. Por eso son mitomanías, por eso, para diferenciarlo, porque el mito es una construcción más compleja en realidad, pero bueno, son mitomanías en el sentido de fabulaciones, podemos decir, creencias, prejuicios que la sociedad va estableciendo con el tiempo. Y de hecho, en este capítulo 3, los autores parten de decir, bueno, de los docentes se dice de todo, ¿no? Pero hay algo que es importante, y por eso me gusta este texto, porque además resulta muy chocante para el profesorado. Estas mitomanías, estas frases, vamos a ver, están muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Y se reproducen con el tiempo, se van asentando, van ganando fuerza. Y entonces hay dos razones que tenemos que señalar en todo esto, y es que, por un lado, las mitomanías tienen algo de verdad. O sea, alguna de estas descripciones se aplica. Hay casos de esto. Todos cuando leamos alguna de estas frases, vamos a ver que conocimos ejemplos de esto en algún momento de nuestra formación. Por supuesto, después viene la generalización apresurada, injusta, decir, bueno, son todos así, no, claramente no. Pero hay algo de cierto. Y después, el otro punto es que las mitomanías, que en su gran mayoría son negativas, son críticas o mejor dicho, denigrantes, ¿no? Denigrantes de la profesión docente, generalmente convienen y sirven para convertir el sistema educativo en algo mucho más maleable, digamos, ¿no? Es decir, esas mitomanías convienen a determinados intereses, y esos intereses son los del mercado, que justamente avanza sobre la pérdida de centralidad del Estado, porque ve
que si el Estado se retira de la educación, es un enorme, jugoso y espectacular negocio. Y de hecho, para el neoliberalismo, la educación es uno de los grandes campos a conquistar con las reformas y es uno de los grandes negocios prometidos, porque fíjense ustedes qué problema. Nosotros estamos obligados a mandar a nuestros hijos e hijas al sistema educativo. Y cada vez más obligados, o sea, cada vez más años obligados a hacer eso. Si además tuviéramos que necesariamente pagar, estaríamos obligados a pagar. Es como, digamos, la realización perfecta del sueño del negocio del empresario. Por eso denigrar a los docentes, denigrar sobre todo los sindicatos docentes, querer reducirlos, negarles capacidad intelectual y demás, forma parte de una estrategia de desgaste, ¿no? De decir, bueno, esto está viejo, destruyámoslo, donde el mercado pasa a ocupar justamente esos espacios donde el Estado se retira. Y es lo que sucede con los gobiernos neoliberales. El Estado se retira, deja funciones libres, entonces entra al mercado y hace negocio. Negocio con la salud, negocio con el trabajo, negocio con la educación. Entonces, estas mitomanías las podemos dividir en dos grandes grupos. Unas son pocas, realmente muy pocas, son mitomanías o mitos positivos, donde hay una mirada positiva sobre el rol docente. Pero la gran mayoría son negativas, son mitomanías negativas, y el contraste, el fuerte, ¿no? El contrapunto fuerte está entre lo que debe ser un docente y lo que es un docente. Es decir, el docente debe ser tal cosa, pero en realidad es otra, ¿no? Y lo que es dista mucho de lo que debe ser. Con esto me parece que entramos en un tema que a mí me interesa mucho, que excede un poco la reflexión filosófica y se pisa, digamos, se superpone con la dimensión ética, pero que es sumamente importante, que es muchas de nuestras decisiones como docentes no están prescriptas ni por el diseño curricular, ni por no sé, el acuerdo institucional, ni por nuestra práctica consciente. Muchas de nuestras decisiones van más allá o son más profundas y tienen que ver con cómo vemos nosotros, cuál es nuestra concepción moral del docente. Es decir, por moral entiendo cómo debe ser para nosotros un docente. Y a partir de ahí, ¿no? Es una interpelación muy importante la ética o la moral, que acá tomamos como sinónimos, para el posicionamiento, porque es justamente lo que va a determinar qué está bien y qué está mal para nosotros. Así que bueno, un poco la reflexión tiene que llevarnos a eso. ¿Dónde nos vamos a parar y qué está bien y qué está mal? Porque en definitiva, buena parte de nuestro trabajo se define por eso, por ese deber ser. Si nosotros creemos que no debemos sacrificarnos mucho, ni tener creencias en los chicos, que la docencia en realidad es para ganar un sueldo y nada más, todo eso, todas esas representaciones, efectivamente se van a cristalizar en nuestra práctica como docentes. Muy claramente se van a poner en práctica. Así que este punto
lo vamos a retomar. Veamos ahora entonces el primero de las mitomanías. Esta frase: lo que falta es vocación, ¿no? A los docentes les falta vocación. Ya no hay más docentes con vocación. Eso también, la construcción de mitomanías es siempre con este esquema de antes era mejor, ahora es decadente, ¿no? Ese juego siempre está. Bueno, ¿qué dicen los autores? Que lo que hacen es tomar estas creencias y analizarlas, desmenuzarlas. A veces las critican abiertamente, a veces no, pero disparan una serie de reflexiones, ¿no? Obviamente esta idea de lo que falta es vocación suele utilizarse para ir contra los derechos laborales. Eso es bastante común, ¿no? Es decir, porque por la vocación entonces uno tendría que trabajar gratis, hacerlo por el amor al arte, ¿no? Y nada más. Y eso en realidad lo que logra a nivel económico es reducir los sueldos y reducir los derechos, por supuesto. La vocación, dicen los autores, no es innata, ¿eh? No es que uno nace con vocación. La vocación se trabaja, se construye todo el tiempo, digamos, ¿no? Y, y viene también de la cuestión del sacerdote, del apóstol, ¿no? De la idea de alguien que se entrega a una fe, a una creencia. Vocación significa eso, sentir una voz interior. Tenemos cierta fe, dijimos la vez pasada, pero tampoco es una fe tan grande, ¿no? La vocación sí, lo que está señalando es una suerte de demanda hacia la docencia de compromiso ético, ¿no? Es decir, bueno, el docente tiene que tener un compromiso que va más allá del trabajo meramente instrumental de estar ahí adelante del aula y punto, ¿no? Porque si no, a veces pareciera que cualquiera puede estar adelante del aula. Bueno, no cualquiera, claramente. El tema es que, bueno, esta vocación, esta apelación al compromiso ético se convierte en una suerte de deber ser o presión social. Y acá es interesante porque los autores también generalmente eh, mezclan estas consideraciones con análisis, con estudios, con estadísticas. ¿Por qué los docentes eligen ser docentes? ¿No? Se pregunta. Bueno, en muchos casos por estabilidad laboral, pero generalmente sienten la profesión docente como algo insuficiente, entonces como que hay que estudiar algo más, ¿no? Y bueno, esta mirada negativa, y acá es donde entra el punto, me parece clave, es que la mirada social negativa, esto de falta de vocación, lo terminamos creyendo nosotros mismos también, ¿no? O sea, internalizamos la mirada negativa sobre la docencia que tiene la sociedad en nosotros mismos. Decimos, sí, absolutamente, pero con este juego tan particular de la víctima demandante que es, no, yo no, a los demás les falta vocación. Yo tengo toda la vocación del mundo. ¿Qué termina pasando en la realidad? Bueno, hay mucha desidia, ¿no? Mucha desconfianza, mucha rutina, mucha falta de motivación, ¿no? Es decir, la docencia es en el último tiempo claramente una profesión que se está como desinflando y las personas como que de hecho es una de las, ahí es un dato concreto, es una de las profesiones, sino la profesión que más casos psiquiátricos tiene. Entonces ahí uno puede hacer dos lecturas, ¿no? ¿Por qué hay tantas carpetas psiquiátricas en la docencia? Y bueno, la lectura desconfiada, prejuiciosa, malvada, digamos, de la sociedad, pero que tiene algo de verdad, diría, no, lo que pasa es que inventan problemas psiquiátricos para tener licencia, ¿no? Y la lectura, digamos, optimista respecto, ¿no? de defensa gremial y corporativa, diría, no,
las carpetas, los casos, sí que la docencia te quema la cabeza. Si no frenás a tiempo, terminás con la cabeza quemada. Las dos posiciones tienen algo de verdad. Las dos posiciones tienen algo de verdad. No, eso es difícil, hay que ver caso por caso. Pero generalmente las mitomanías no les preocupa ser justas. Las mitomanías lo que tienen es convencen, ¿no? Son como los sofistas. Si ustedes vieron algo de los sofistas en filosofía, los sofistas no dicen la verdad. Dicen lo que suena dulce a los oídos de las personas que escuchan y dicen, ah, claro, es así. Algo de la posverdad que vamos a ver más adelante tiene mucho que ver con esto. La posverdad juega mucho con ese discurso que convence aunque no sea cierto. Tomemos otro, el docente Superman, ¿no? Otro de las mitomanías. Bueno, esto es muy interesante, es muy linda la descripción, no lo voy a leer, lo pueden leer ustedes, pero el primer párrafo es muy gracioso. Esta idea del docente del cual se espera todo, ¿no? Tiene que ser ejemplar, incluso en su vida privada o particular, serio, alegre, cosas hasta contradictorias, ¿no? Y la gran contradicción que hay detrás de todo esto, que es que se exige mucho a la docencia, pero cada vez con menos recursos, y uno podría agregar, con menos compromiso, ¿no? Menos participación de parte de la sociedad. ¿No? Hay una idea de la sociedad de decir, bueno, el docente que haga todo, pero a mí que no me moleste, ¿no? Y un poco la situación de pandemia es esa, es decir, no, me está llenando de tarea, no, porque claro, se confundió ahora, pero la realidad es que es esa, es que hay mucha exigencia se espera mucho de los docentes, pero no se les quiere dar nada, también es otro juego de víctima demandante, ¿no? ¿Y en dónde termina esto? Bueno, en enojo, otros se vuelven como indiferentes, ¿no? En tratar de adoptar para darse chapa, ¿no? La jerga pedagógica de moda, pero también hay espacios de resistencia, de lucha, de reflexión, ¿no? Y bueno, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, no somos Superman ni Superwoman. No somos docentes super. Incluso no es bueno pensarse así tampoco, a mi entender. Porque la omnipotencia no es una cualidad humana, es una cualidad divina, no hay que confundirse. Y muchas veces uno mismo lleva la exigencia al extremo y se quema solo, ¿no? Insisto, como decía al principio, hay muchas de estas acciones dependen de nuestras convicciones. Otro punto, veamos, hay que profesionalizar a los docentes. Bueno, esto es típico de la mirada neoliberal, ¿no? Es decir, los docentes en realidad son personas que van por el sueldo y entonces hay que capacitarlos todo el tiempo en todo porque no tienen una formación buena y tienen que tratar de adquirir mayores competencias para rendir, obviamente, mucho más. Y por supuesto, hay acá una disociación entre la teoría y la práctica. Y si bien es cierto que la formación docente, y eso los autores, siempre está cuestionada en todos lados, esta idea del perfeccionamiento, de la formación continua, bueno, es una manera también de rebajarlos, pero requiere necesariamente más inversión. Y también estaría bueno, dicen los autores, que se haga un mejoramiento de la formación básica, ¿no? Esto, claro, cuando escribieron esto, apenas habían empezado a cambiar los diseños curriculares de inicial y primaria, que creemos que ha sido un paso importante, aunque tiene algunos problemas que podemos discutir en otra oportunidad.
el punto es que, bueno, ¿y quién define la capacitación docente? ¿No? Y ahí es donde aparecen las empresas, los cursos, ¿no? Los puntajes, esta idea del puntaje, de sumar puntos, como si fuéramos, no sé, el empleado del mes, ¿no? Nos quieren convertir en empleado del mes. Cuarto, los docentes se están proletarizando, ¿no? Esto también, se están volviendo proletarios, se están volviendo obreros. Esta idea de que el trabajo docente es cada vez menos calificado. Cualquiera es docente, ¿no? Cualquiera es docente. Estudian dos cosas y ya se creen que pueden dar cátedra. Y acá siempre en estas cosas los Simpsons nos ayudan mucho, ¿no? La idea de fondo también es neoliberal de esta mitomanía, porque la idea es que con un buen diseño curricular, un buen libro de texto, cualquiera puede ir y dar clases y ya está. En realidad lo que tiene que hacer es seguir bien. Esta idea también es bastante vieja en educación, ¿no? Seguir ciertos pasos necesarios, cierta técnica, ¿no? Proceder instrumentalmente, y entonces da la idea del docente como una suerte de operario o operador. Bueno, todo esto es falso, todo esto es una creencia. Decía, los Simpson siempre dan ejemplo de esto, ¿no? Es decir, cuando Lisa se enoja y roba los libros de texto de los maestros, los deja, están todos fumando en la sala de profesores y no saben qué hacer, están desesperados. Bueno, esa es la idea de ese docente reemplazable, técnico, instrumental, incapaz de asumir una posición fuerte, un posicionamiento fuerte, creativo, eh, propio, con un estilo, con ciertas huellas. Y por eso, ¿no? Hasta el jardinero Willy puede dar clase. O bueno, o Martin, ¿no? El niño más avanzado. La idea entonces que está de fondo de esta proletarización es que la docencia es un ejercicio mecánico, ¿no? De un mero ejecutar, cumplir una función y nada más, y no un ejercicio autónomo, creativo, resignificador, que por supuesto es lo que nos piden todo el tiempo y tratamos de hacer aunque sea muy difícil, ¿no? Este es el juego. Esa es la discusión con los 90, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pero y uno podría decir, este contexto de pandemia, ¿no? ¿Cómo revierte? Porque ahora muchas familias deberían haber tomado conciencia de que no es tan fácil enseñar. Que no cualquiera enseña. Decía, ay, sigo la técnica, paso uno, es como hacer una torta. No es lo mismo. Tiene una cantidad de complejidades. Primero, además, porque no trabajamos con harina, huevo, leche. Trabajamos con seres humanos. Eso abre un campo de complejidades, de imprevistos. La harina no se va a revelar. Bueno, eso queremos creer para la pospandemia que las familias, muchas familias, habrían de haberlo entendido. No sé, pongo cara de... No sé. Desconfío de lo que acabo de decir. 5. Es una ocupación poco prestigiosa en la sociedad. Sí, efectivamente, la docencia es una... ¿No? ¿Qué cara puso mamá cuando le dijiste quiero ser docente? Por supuesto que no es tan fea como si le hubieras dicho quiero dedicarme a la política. No, pero es una mirada entre asustadiza, desconcertante, ¿no? Es una mirada de, bueno, no está mal, pero no está bueno tampoco. Claro, ¿cuál es la idea? La idea es que antes todo era mejor. Los docentes tenían prestigio. Eso es una mitomanía también, ¿no? Esta idea de que el docente de antes era respetado, reconocido y valorado socialmente. En cambio ahora
nadie respeta, nadie reconoce, nadie valora al docente. Eso no es cierto. No es cierto. A lo sumo, en los autores, puede ser que haya alguna valoración. Claro, pensemos también que el nivel de formación de la sociedad en general, en promedio, era mucho más bajo, ¿no? Es decir, una cosa es mis, ¿no? Los padres que no terminaron la primaria yendo a discutir con un docente, con toda esa cosa autoritaria que tenía el docente en el siglo XX, y otra cosa es padres exitosos o que trabajan o que han hecho estudios superiores que van a discutir, yo, pero ¿cómo? Estudié ingeniería y a mi nene le va mal en matemáticas, no puede ser. ¿No? Es decir, hay como hay un punto ahí de competencias, de legitimidades que se ponen, que se tensan de alguna manera. Pero no es cierto que la docencia antes tenía prestigio, valor o reconocimiento social. Eso no es cierto. Es una creencia difusa. Y dice, ¿no? Tampoco es cierto que ganaban grandes sueldos en última instancia. De hecho, la docencia era como el segundo ingreso en el hogar. Un ingreso extra, digamos, pero un segundo ingreso. Lo que cambia entonces es esta cuestión de la masificación. ¿No? Cuanto más masificación, más elevación de la formación eh, de la sociedad, se generan estas pujas, digamos, estos problemas de legitimidad. La cuestión del prestigio, de reconocimiento social, para los autores, para Grimson y Tenty Fanfani, es una cuestión relativa, ¿no? ¿Cómo se mide el prestigio o reconocimiento social? Pero es cierto lo que dicen acá, muy interesante en ese remate, que es que uno no es docente para obtener prestigio. Realmente yo creo que este es un punto clave, ¿no? O sea, no se es docente para ser prestigioso. Eh, se es docente para otra cosa, ¿no? Me parece. O por otra cosa. Pero bueno, digo, si queremos tener prestigio, dediquémonos a... o queremos tener reconocimiento social, me parece que hay otras actividades que son más eficaces en ese punto. Generalmente esto tiene que ver con también pedir respeto, pero el respeto es algo que se gana, no es algo que se da. ¿No? Esta cosa eso es una herencia de la familia autoritaria del siglo XX, ¿no? Como soy mayor me tenés que respetar. Sí, pero no tenés razón por ser mayor. No estás en la verdad por ser mayor. No porque sos docente te tengo que respetar solamente por eso. Te tengo que respetar porque sabés más, pero mostrámelo. Te tengo que respetar porque sos el que me guía, el que me ayuda, el que me quiere. Pero mostrámelo. No, no a cara de perro como era la escuela del siglo XX. La docencia es, o debe ser, ¿no? Un oficio para mujeres. El sexto de las sexta mitomanía. ¿No? Es cierto, dicen los autores que hay una mayoría de mujeres, pero esto tiene también mucha historia, ¿no? Porque la idea de la escuela como una prolongación de la, bueno, uno de los grandes pedagogos del siglo XVIII-XIX, Pestalozzi, escribía libros, era un gran escritor y escribía libros para las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba que la educación empieza en la casa con las madres y demás. Es cierto, dicen los autores acá, Grimson y Tenty Fanfani, que hay mayoría mujeres, pero sin embargo, curiosamente, eso cambia con el nivel de enseñanza. Es decir, cuando va subiendo el nivel hay más varones y en los puestos jerárquicos hay más varones todavía. Es decir, hay mayor presencia y dominación masculina en cargos jerárquicos.
Lindo tema para cuando hablemos al final del curso de los feminismos, ¿no? De cómo la mujer bajo el patriarcado sufre este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto el salario docente en el ingreso familiar siempre fue muy relativo, de hecho, o sea, es como en una familia tipo el salario docente no sé si alcanza. Hagan la cuenta hoy. ¿Cuánto es el salario básico docente? ¿Cuánto es una canasta familiar? ¿Puede un docente con un cargo pagar una canasta familiar? Les va a dar que no, por lejos. Con dos, no sé si llega. No sé si llega. No tengo los números acá, pero estaría casi seguro que no. Séptimo, trabajan poco y tienen bueno, este es un clásico, ¿no? Trabajan poco y tienen muchas vacaciones. Sí, esto se dice siempre, se dijo siempre, siempre, siempre. ¿Qué dicen los autores? ¿Cuál es la respuesta a esto? Sería bueno que quienes comparten esta creencia tuvieran ocasión de pasar una semana al frente de 3 o 4 grupos de 30 o más adolescentes que cursan estudios en diversos establecimientos escolares. ¿No? Vení al territorio a ver qué pasa. Te quiero ver a vos adentro del aula. Y uno podría decir, y ahora que tuviste que hacer un aula en tu casa, ¿te diste cuenta que trabajan poco y tienen muchas vacaciones? No. Claro, la docencia es un servicio personal intensivo. Esto es interesante. Particularmente intensivo. Es muy intensivo. Hay un poner el cuerpo que es realmente muy, muy fuerte, muy intenso. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las emociones que esto genera. Hay una exposición a todos los problemas, ¿no? Problemas que están ahí a flor de piel, que son muy difíciles en algunos casos y hay que ponerle el cuerpo, ponerle el cuerpo. Y hay también siempre nuevos desafíos, ¿no? O sea, si algo tiene de interesante la docencia, pero también de desgastante, es que nunca podés darte por terminado en sorpresas, ¿no? En encontrarte con determinadas cosas. Bueno, siempre hay desafíos, siempre hay cosas nuevas y demás. Así que el trabajo, y bueno, este año lo sabemos muy bien, no termina nunca, en realidad, no termina nunca. 8. Hay que tomarles examen, ¿no? Esta idea también, como las que veíamos antes, y aparecen todo el tema de las pruebas, los estándares de rendimiento, las pruebas PISA, todas esas cosas que son, bueno, acá hacen un análisis detallado mostrando que en realidad no sirve esto. No sirve si no se hace bien, pero en general se sospecha mucho de la calidad de los docentes y entonces lo que se quiere es tomar el examen para, de nuevo, exigirles bajar el sueldo, ¿no? Mostrar que no tienen productividad, etcétera, etcétera. Y, y además la tarea docente, o sea, por más que se evalúe, la tarea docente nunca es la tarea de una persona sola, ¿no? La acción implica la participación. ¿Y cómo se evalúa la calidad educativa? ¿Cómo se mide la calidad educativa? Tomando una prueba no se va a evaluar eso. Entonces, está claro que no es fácil medir la calidad educativa, pero está claro que la estandarización no sirve. Esto es muy importante. Mucho mejor que las pruebas estandarizadas, que los propios autores de esas pruebas estandarizadas dicen que no sirven, que solo sirven para el lugar donde fueron formuladas. Por eso estamos mejor, peor en matemática, en lengua. Todo eso es rendimiento enciclopédico, ¿no? No tiene ningún sentido. Por supuesto que los autores dicen mejor es la autoevaluación. Bueno, y acá sí, vemos otros ejemplos, ¿no? de denigración. Solo las clases bajas quieren ser docentes, ¿no? Las empleadas domésticas. Es terrible esto. Recuerdo que cuando se hicieron el primer tomo de Mitomanías argentinas, o sea, el libro anterior a este, después hay otros posteriores, el primero surge de frases que van colaborando personas abiertamente en un blog, ¿no? Entonces, uno a veces se sorprende
lo feo que suenan estos, pero claro, estas frases vienen de gente que dice, ¿qué escuché? Bueno, escuché que se dice esto, ¿no? En un blog, algo que, que era muy famoso hace 10 años, todo el mundo tenía un blog, y probablemente ustedes, si son muy jóvenes, no entienden qué es un blog, pero pueden buscarlo. Cierro ese paréntesis, entonces, claro, esta idea tiene que ver también con la estabilidad laboral, es como un trabajo seguro, ¿no? Como la policía. También es cierto, dicen los autores, que hay 1000 establecimientos, 1000 institutos de formación docente en todo el país. Yo no sabía que había tantos, ¿no? Con lo cual es una ocupación esponja, ¿no? Que está en permanente expansión y que siempre se necesita, ¿no? Como que nunca alcanza. Pero no es cierto esto de que solo un sector social, sino que atraviesa los distintos sectores sociales, más menos, ¿no? Podríamos decir. Es transversal a distintos sectores sociales. Otra idea del neoliberalismo muy fuerte, ¿no? A los docentes hay que pagarles por rendimiento. Está muy parecida, no hay que tomarles examen. Bueno, claro. Es la idea, de nuevo, es el empleado del mes que se porta bien, entonces le pagamos bien porque hace muy bien su trabajo y es absolutamente productivo. Pero, como decíamos recién, ¿cómo se mide la productividad o rendimiento? Por la curiosidad, por el interés, por la creatividad, por el espíritu crítico. Bueno, es horrible este discurso empresarial, eso es parte del avance del mercado sobre el Estado, que está pensando, por supuesto, que la docencia es es una tarea individual que cada uno desarrolla solo, eh, teniendo en cuenta también otro problema, que es que el docente tampoco es responsable directo de qué aprenden sus estudiantes, ¿no? Esta idea de que se le puede imputar directamente al docente es medio complicado. Y por supuesto siempre es un mecanismo para disciplinar, para individualizar, atomizar, entonces le pago bien a este, entonces se pelea con los otros que no lo quieren. Es horrible, pero es parte de las estrategias empresariales para dividir. Y por último, y muy coherente con este también, por supuesto, la culpa es de los sindicatos, ¿no? La culpa la tienen los sindicatos, que claro, porque ponen trabas, hacen huelga, protestan por todo, en fin, ¿no? En definitiva, esta idea de culpar a los sindicatos también es típico de una mirada neoliberal que busca el avance de las empresas, de los capitales, y que tratan de debilitar a los sindicatos justamente porque son el espacio de protección del docente, ¿no? Que defienden los docentes, defienden los derechos, pero también es cierto que los sindicatos, y esto coincido con los autores realmente, a veces se oponen muy fuertemente a las reformas. Pensemos, por ejemplo, se oponen porque sospechan, porque siempre hay estas estrategias económicas de ajuste sobre los docentes que están por detrás. Pero pensemos, por ejemplo, este año donde la educación se ha virtualizado, ¿no? Ha pasado la instancia virtual. Si uno decía, ¿no? Alguien decía el año pasado, miren, tenemos que empezar a pensar en una educación virtual, y dijimos no, le hubiéramos dicho no, esa persona quiere atentar contra nuestros derechos, la educación virtual no es educación, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué vamos a debatir una vez que la pandemia pase? ¿Vamos a seguir pensando que la educación virtual no tiene ningún valor? No creo que podamos decir eso. No creo que podamos decir eso. ¿Tenemos que discutir la calidad educativa? Sí, tenemos que discutir la calidad educativa, y discutir la calidad educativa con los sindicatos, también defendiendo los derechos docentes, no es algo excluyente. Pero entonces, eh, bueno, hay un punto que es importante. ¿Cómo hacemos para mejorar la escuela pública, mejorar la formación pública? Y acá los autores marcan un problema que es el ausentismo docente, ¿no? Que los pibes lo viven muy fuertemente, como un abandono, de alguna manera, ¿no? Como un abandono. Eh, bueno, ese es un tema, ¿no? A veces hay instituciones donde casi no quedan autoridades.
se descabeza. Y los docentes hacen lo que pueden, pero también cuando no hay una conducción, no hay autoridades, los docentes terminan tirando cada uno para su lado. O sea, no hay una forma, no es un cuerpo la escuela. Eso también es un problema que está pasando mucho en la educación pública. Y con esto tenemos que empezar a pensarnos a nosotros qué hacemos, cómo trabajamos en ese contexto concreto donde pasan estas cosas concretas. Bueno, y ya me extendí un montón. Cierro entonces. Decíamos, entre los mitos podemos decir que hay un par que son positivos, ¿no? Que tienen más que ver con los que los docentes creen o quieren creer de sí mismos, ¿no? Esta idea del docente Superman o que es una ocupación que merece prestigio y qué sé yo. Y después, por supuesto, están los negativos que buscan, muchos de ellos, de los que vimos, tienen que ver con esto, ¿no? Con la mirada neoliberal de ajuste, de tratar de ajustar la docencia, de aplastarla, de convertirla en un negocio, que tienen obviamente interés y que quieren desplazar esa fuerza o esa impronta que todavía le queda al Estado, aunque ya no sea la de otra época, y aprovecharla para hacer un gran y enorme y jugoso negocio, como es en un... No hace falta irse muy lejos, digamos, ¿no? No hace falta irse a Estados Unidos. Un país hermano, acá al lado, como Chile, la educación es un negocio y el que tiene plata llega alto y va a tener un gran sueldo y el que no queda abajo y va a tener un feo sueldo. Es decir, la educación refuerza mucho más, ese sistema educativo privatizado refuerza mucho más la desigualdad económica. Y algunos otros de estos mitos negativos hemos visto tienen que ver con esta cuestión del ser y del deber ser docente, y con eso quiero cerrar con una reflexión. El tema de la vocación, de la formación, en fin. ¿Por qué quiero cerrar con eso? Porque hay una realidad que a nosotros como a mí, a nosotros como formadores, de futuros formadores, nos preocupa mucho y es esto, ¿no? Ocupar un lugar docente en un espacio, en el espacio público, que es donde nos interesa, aunque quizás ustedes consigan trabajo primero en la escuela privada, sería bueno también bueno, todos lo entendemos, todos hemos pasado, pero también hemos sentido un gran alivio de salir de la escuela privada y trabajar en la escuela pública, porque sentimos que a lo público hay que ponerle el cuerpo, a lo privado es regalarle nuestro trabajo a una familia que se va a enriquecer y va a vivir de eso. O a una persona, no sé, depende de cada escuela privada. Lo que quería decir es, depende mucho de nosotros, depende mucho de nuestras convicciones éticas, nuestros principios, eso que parece tan raro, es clave. Porque el docente que se compromete, que trabaja, que busca estrategias, que trata de vincularse de una manera, de otra, que trata de innovar, es decir, que siente que la profesión es algo que le importa muchísimo, transmite que la educación vale la pena, que la educación moviliza, que es algo que está buenísimo, que disfrutamos, incluso pese a que nos canse y a veces nos funda. Ese docente, frente a otro que no le importa, que es indiferente, insensible, que va, cumple el horario y se va, y que no se compromete, que no se moviliza, y que no le interesa, y que desprecia todo, y si total siempre fue así, si esto no sirve para nada, bla, bla, bla. Los dos en un mismo puesto, con una misma antigüedad, van a cobrar lo mismo. Este es el punto. Esto es lo que a mí me preocupa muchísimo. Y ustedes, como futuras docentes, tienen esos dos caminos para elegir. Y seguramente acá me van a decir, no, yo voy a elegir el camino bueno, profe, quédese tranquilo.
Sí, ya sé, eso es lo que escucho siempre. Pero lo que veo y lo que ustedes ven en la práctica, cuando hacían las residencias, no sé ahora, no es eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se entiende lo que digo? Acá esa decisión, por más que nos pongan buena cara y nos dejen contentos a todos los profesores del profesorado, esa decisión depende de ustedes. Depende de ustedes. Y ahí es donde apelamos, ¿no?, a la conciencia moral, al deber ser, a algo que diga, che, no puede ser que lo único que nos interese es cobrar el sueldo y nada más. Y aplastarle la cabeza a los chicos. No, eso no puede. Es horrible que la docencia sea eso. Y ojalá nunca lo sea, porque además es muy feo para nosotros como docentes. Nos reseca, ¿eh? Nos vuelve cosa. Dejamos de ser humanos, dejamos de tener sentimientos, emociones, nos volvemos cosas, nos petrificamos o nos envejecemos todo, nos vivimos. Es horrible. Pero apelo a todas estas imágenes nada más que para asustar. Y con esto cerramos porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Seguimos la próxima clase, será la número 3, ya entrando en las temáticas, las problemáticas específicas, en este caso con el texto de Tonucci, la investigación como alternativa a la enseñanza. Bueno, hasta luego.